La Nueva Guatemala de la Asunción, la ciudad itinerante. La Nueva Guatemala de la Asunción, la capital de la República, la única ciudad viajera en América. No hay otra que con sus dimensiones y población haya sido trasladada tantas veces. Fundada el 25 de julio de 1524 por Pedro de Alvarado en Izimché, Tecpan, Guatemala. La ciudad se trasladó para el Valle de Almolonga por decisión del adelantado. Luego de una catástrofe causada por el volcán de Agua, se traslada para el Valle de Panchoy, actualmente la antigua Guatemala, que a la fecha ya contaba con aproximadamente 100.000 habitantes. Ese momento culmina con la traslación del gobierno edilicio, a iniciativa de Martín de Mayorga, una semana después de la tragedia, al Valle de la Ermita. Ya no sería la ciudad de Santiago de los Caballeros la sede del gobierno. La ermita facilita las comunicaciones. El tamaño de la planicie es inmenso y además de existir intereses particulares, el Llano de la Virgen es el lugar indicado. Después de enviar una comisión técnica científica para su ubicación, el rey Carlos III decide que sea el Valle de la Ermita o de la Virgen el nuevo asentamiento de la ciudad. Este valle debe su nombre al ermitaño Juan Corce, quien trajo a este lugar a la Virgen del Carmen, quedando registrados como sus primeros habitantes. El Consejo Municipal sesiona pocos años después en un rancho pajizo, a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, hoy Parroquia Vieja, y el 2 de enero de 1776 se inicia el cuarto asentamiento de la ciudad en el Valle de la Ermita, con el nombre de la Nueva Guatemala de la Asunción. Por real acuerdo se ordena que la ciudad debe trasladarse totalmente y debe hacerlo con su actual escudo. Así también le corresponden todos los títulos, armas y prerrogativas desde su fundación en Izimché. Ninguna ciudad en Hispanoamérica ha sido tan viajera como la ciudad de Guatemala, con el tamaño de la ciudad, una ciudad grande. 18 órdenes religiosas, universidad, instituciones, su población. Ninguna ciudad en Hispanoamérica de esas dimensiones, a través de la historia, pues sufrió un traslado, como el caso de la ciudad de Guatemala. 10 años fue la gracia que dio el rey para el traslado de la ciudad. Carlos III ordena que pueblos circunvecinos a la ciudad de Panchoy, como Jocotenango y Ciudad Vieja, se trasladen a la Nueva Guatemala. El Llano de Ermita fue estudiado por el ingeniero Luis Díez de Navarro. Sin embargo, Carlos III encomienda a su arquitecto real, Francisco de Sabatini, un nuevo estudio, con toda la información existente en Madrid, y al generarse el primer polígono de división, se establece la base para que Marcos Ibáñez trace la Nueva Guatemala. Este trazo es una línea que corre de norte a sur, divide el oriente y el poniente, llamado a un principio Calle Real, hoy Sexta Avenida. El otro eje corre de oriente a occidente, actual Octava Calle. Esta divide el norte y el sur, y una diagonal que sale del Cerro del Carmen hacia el Guarda. Es ahí, en ese punto, en donde se genera la Plaza Mayor, el origen de caminos, el punto cardinal de la ciudad. Cuando Marcos Ibáñez trazó la Nueva Guatemala de la Asunción en 1778, era la época de la Ilustración. Nos genera un espacio urbano que duró 100 años, ya que exactamente al siglo siguiente empieza la expansión de la ciudad de Guatemala, fuera de los límites previstos en el trazo original. La Nueva Guatemala de la Asunción crece con el neoclasicismo. La ciudad de Santiago de los Caballeros queda en el barroco.
La nueva tendencia artística proveniente de la corte de Madrid se impone, con nuevos criterios basados en el Renacimiento y la cultura grecolatina. Recomendación principal para el traslado de la ciudad fue el tema del agua. Y como solución se encargó a Bernardo Ramírez la construcción de 2 acueductos, el de Pinula, cuya realización duró 10 años y sirvió hasta 1942. El otro fue el de Misco, que posiblemente se basó en uno anterior, construido por la cultura milenaria habitante de Caminalcuyú. En el acueducto de Pinula se puede apreciar la tecnología arábigo-romana, que trajo España a América. La construcción de arcos para llevar el agua a larga distancia por gravedad fue una innovación. La Sexta Avenida fue concebida como un eje que divide puntos cardinales. Recibió los nombres de Calle Real en el tramo de la 8ª a la 18 calle, en donde terminaba la ciudad haciendo tope con un cerro que era coronado por el Templo del Calvario. De la Plaza Mayor a la primera calle se la llamó Calle Real de Jocotenango. De la primera calle al Parque de Jocotenango, Paseo Real de los Naranjalitos. Estaba dividida en 2 sectores de la 8ª a la 13 calle. Era residencial y de la 13 a la 18 calle tenía una función comercial y religiosa y se conocía como la calle de los Pasos, de San Francisco hasta el Calvario. La Sexta Avenida fue escenario de grandes acontecimientos como la firma de la independencia del gobierno español en 1821, cuando la nueva Guatemala de la Asunción se convierte en capital de la Federación Centroamericana y capital de la República de Guatemala en 1847. Guatemala como república se debe a la victoria de Rafael Carrera, a Francisco Morazán. Carrera, impulsor del neoclasicismo, construye los fuertes del Castillo de San José de Buenavista y el Castillo de San Rafael de Matamoros. Se construyó un teatro con su nombre, que luego se llamaría Teatro Colón, donde se aglutinaron diversos grupos de la sociedad guatemalteca a presenciar actos cívicos y culturales. Este desaparecería años después a causa de los terremotos de 1917-1918. La construcción de hermosos templos y edificios hicieron de la nueva Guatemala de la Asunción una ciudad particular, con su estilo arquitectónico muy propio. La Sexta Avenida fue testigo de la Revolución de 1871. En ese año ingresaron a la Plaza Mayor los caudillos Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, iniciándose una nueva vida política en el país. Se construye gran infraestructura. La visión era colocar a Guatemala en un lugar comercial importante. Debido a la creciente demanda del café guatemalteco, se hace necesario un nuevo medio de locomoción para el traslado de este producto hacia los puertos y en el año de 1884 se introduce el ferrocarril. La primera línea ferroviaria entró al Valle de la Ermita procedente de Escuintla. En las afueras de la ciudad de Guatemala, donde antes había estado la Plaza de Toros, se construye la Estación Central de Ferrocarriles, un hermoso edificio de estilo inglés, obra del canadiense Henry Morgan, y se convierte en la puerta de entrada a Guatemala. Obras muy importantes, y dentro de la ciudad de Guatemala podemos ver parte de esa infraestructura, la magnífica Estación Central. Ahora revitalizado el conjunto con la Plaza Barrios y el Monumento al Reformador, pero también dentro del centro cívico tenemos el puente de la penitenciaría,
sobre la 10ª Avenida, el puente de la Barranquilla, y en la salida hacia el Atlántico nos vamos a encontrar con el puente de Las Vacas, por lo cual todo lo que es ingeniería y tecnología también se considera parte del patrimonio cultural de la nación, porque ha coadyuvado al desarrollo integral del guatemalteco. Durante el régimen del general José María Reina Barrios, 1892-98, se urbaniza la capital con una nueva tendencia, otro concepto, pasando de ser una ciudad de carácter colonial español a una ciudad cosmopolita. Generándose la Gran Exposición Centroamericana en 1897. Contando con el apoyo y visión del ingeniero Claudio Urrutia, se planifica un nuevo eje con otra categoría. Se diseña la calle Mariscal Cruz y el Cantón Exposición. Se traza el Boulevard 30 de Junio, hoy Avenida de la Reforma, y el actual Jardín Botánico. Y como sueño nunca realizado, la creación del primer parque ecológico y pulmón natural del nuevo eje sur de la capital. Se construye el edificio del Registro de la Propiedad e Inmueble, actual Museo Nacional de Historia, y el Palacio Presidencial de Reina Barrios, inaugurados en 1897 y destruido este último también por los terremotos de 1917-18. Esta época es considerada como de mayor importancia en el desarrollo urbanístico de la ciudad. En la época de Manuel Estrada Cabrera, surgen las fiestas minervalias, dedicadas a la diosa Minerva. Se establece en la parte norte de la capital. La antigua avenida del Hipódromo del Norte se convierte en el Boulevard de las Minervalias, hoy Avenida Simeón Cañas. El Templo Minerva, un edificio de estilo neoclásico inspirado en Atenas, donde se premiaba a la juventud estudiosa y a los maestros destacados. Se construye el mapa en relieve de la República de Guatemala, obra única por su belleza y exactitud, creada por los ingenieros Francisco Vela y Claudio Urrutia, y un selecto grupo de artistas de la plástica y la construcción, inaugurado en octubre de 1905. En los albores del siglo XX, ingresa el automóvil. En 1912, el campo de Marte se convierte en la primera pista de aterrizaje del país. Toda esta creatividad del guatemalteco se pone en juego en la Navidad de 1917, cuando la furia de la naturaleza sacude nuestro suelo y destruye todo el esfuerzo realizado. El 24 de enero de 1918, los terremotos terminan de derribar todo lo que había quedado en pie. Se inicia una nueva era en la reconstrucción de la ciudad, llegando el cemento armado, la lámina de zinc y otros estilos de construcción que rompen con la hegemonía española. En la nueva nomenclatura se le dio el nombre de Sexta Avenida Sur, iniciando algunas entidades hoteleras y bancarias. Los años 20 son una época de innovación y en 1929 surge el Aeródromo La Aurora, hoy Aeropuerto Internacional. Tal vez sea en la administración del general Jorge Ubico, 1931-44, que se dota de mejor infraestructura a la ciudad. Se construyen edificios de la talla del Palacio Nacional, el Palacio de la Policía Nacional, el de Correos y Telégrafos, el de Sanidad Pública y el campo de la Feria de Noviembre, entre otros, manteniendo un estilo clásico histórico
que no pase de moda. Uno de los grandes proyectos urbanos fue la urbanización de la finca de Tívoli. Se diseñan los bulevares 15 de septiembre y Lorenzo Montúfar, hoy calle Montúfar. En 1931-1933 se construye la Plaza España, dando cabida al monumento de Carlos III y creando así uno de los espacios más bellos en la ciudad de Guatemala. Posterior a la Revolución del 44, en el régimen del Dr. Juan José Arévalo, se construyen edificios de carácter funcional internacional, como el Hospital Roosevelt, la Biblioteca Nacional, la Ciudad Olímpica, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las escuelas tipo federación. A inicios del siglo XX, la Sexta Avenida cambió su vocación residencial a comercial. De 1930 a 1970, se convirtió en el eje más importante y elegante de la vida guatemalteca y paseo por excelencia. El Sexteo era una tanda de ópera en el Capitol, una revista ligera en el Palace o una tarde de cinematógrafo en el Lux. Bailes y romances quedaron grabados en la memoria ciudadana. Surgieron almacenes y restaurantes exclusivos. Y en el ámbito religioso, los principales cortejos procesionales transitan esta calle. Mediando el siglo XX, 1954. Una nueva visión urbana afecta a la ciudad de Guatemala. Raúl Aguilar Batres, Roberto Aycinena, Pelayo Llarena y Jorge Montes nos dan la modernidad en nuestro país, surgiendo el centro cívico, con la integración arquitectónica y plástica, exponentes como Carlos Mérida, Roberto González Goyri, Dagoberto Vázquez, Guillermo Grajeda Mena y posteriormente Efraín Recinos se incorporan a estos estilos. El terremoto de 1976 es un hito en la historia contemporánea de Guatemala. Se sufre devastación en su deseo de reconstrucción. La ciudad crece de manera exorbitante, con sentido metropolitano, y otra visión de una nueva Guatemala, creando infraestructura inexistente que hace de la nueva Guatemala de la Asunción, arquitectónicamente, la ciudad más importante de Centroamérica y uno de los ejes de mayor demografía en la región.
En el año de 1996, la Sexta Avenida, que alberga el Palacio de Gobierno, vuelve a ser el escenario de un acontecimiento histórico, la firma de la paz, firme y duradera, promovida por el presidente Álvaro Arzú. Actualmente se revitaliza la ciudad de Guatemala como centro cosmopolita internacional. La restauración del centro histórico es un hecho, con proyectos como el de las 8 manzanas, el Paseo de las Letras, la Plaza Barrios, el Cerro del Carmen y el Paseo de la Sexta. Lugar de poetas, revolucionarios, escritores, pintores, premios Nobel y cantautores hacen de la Sexta Avenida un espacio único, con la visión de un nuevo concepto urbanístico, haciendo de la nueva Guatemala de la Asunción una ciudad para vivir.